Este es el saco amniótico. Esta es la vesícula umbilical, o también conocido en los libros como el saco uterino. ¿Primitivo? Sí, primitivo, ya vamos a hablar de eso. De esta manera, ¿qué es lo que pasó? El tropoblasto y esta estructura, formada por estas dos burbujas, y en medio de este disco bilaminar, ¿se mantienen juntos? No. ¿Por qué no se mantienen juntos? Porque la placenta, el tropoblasto, crece tanto que lo que se puede es comer al niño, por lo cual empiezan a separarse. ¿Y cómo se separan? Con la formación de esta burbuja, que es el saco amniótico, y de esta burbuja, que es la vesícula umbilical. Entonces, ¿qué es lo que tengo por fuera? Por fuera, lo único que se une al embrión es el pedúnculo de fijación, y ¿qué es lo que tenemos afuera? Una formación así, que este sería el corión. Este sería el pedúnculo de fijación. ¿Cómo nos alimentamos ahí? Nos alimentamos nosotros del tropoblasto, del corio. ¿Y qué es lo que pasa? Nos alimentamos por simple difusión. Y ahí tenemos un disco, ¿de qué tipo? Bilaminar. Que tiene el tropoblasto, estaría en azul, una capita azul. Y aquí es donde yo siempre les digo que también en consideración, en los libros lo pintamos amarillo, ¿qué cosa? La capa inferior, el hipoblasto. Ustedes me preguntan, ¿por qué lo pintan amarillo? Por un convenio. ¿Cuál es el convenio? Si esa vesícula umbilical o saco vitelino se refiere a la yema del huevo, ¿cierto? ¿De qué color es la yema del huevo? Amarillo. Eso es lo que tenemos. En la segunda semana vamos a tener este disco bilaminar. Y nos separamos y dejamos un espacio que se llama el celoma extraordinario o cavidad del corio. ¿Por qué cavidad del corio? Porque lo que está por fuera es el corio. Entonces, lo que está dentro es la cavidad del corio. Que no es una cavidad con aire, es una cavidad llena de líquido. Aún así, esa cavidad coriónica va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque el saco amniótico va a empezar a cubrir toda esa área. El saco amniótico va a crecer. La pregunta del millón, la pregunta de la prueba, ¿hasta cuándo crece el saco amniótico? ¿Hasta cuándo crece el saco amniótico? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo crece el saco amniótico? ¿Tercera semana? No. ¿Cuarta semana? No. ¿Hasta cuándo crece el saco amniótico? ¿Hasta cuándo crece? ¿Ah? Octava semana, ni cerca. ¿Hasta cuándo crece el saco amniótico? ¿Ah? Muy bien, hasta que se revienta y uno nace. Hasta los 9 meses. ¿Ya? Lo siento. Cuidado con las palabras soeces, no las puedo permitir aquí. ¿Ya? En mi casa sí, pero sé que somos amigos, pero nunca tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El saco amniótico va a crecer. Oye, sobre ese disco bilaminar. Tercera semana. ¿Qué es lo que pasa? El día 21, el corazón está latiendo. Es decir, entre el día 14, la tercera semana, 14 al 21, ¿qué va a pasar? Van a pasar muchas cosas. Se va a formar el corazón y el día 21 ya está bastante el sistema circulatorio batiendo. Pero el corazón va a estar en tu cuerpo, no, va a estar acá arriba del disco embrionario. Trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque vamos a formar ahora el ectodermo, vamos a ir mediando. ¿Y cómo lo hacemos? Con la línea primitiva. ¿Qué significa? Que si yo tengo este disco, ahí ven que lo tengo como un disco, ¿cierto? ¿Dónde colocamos la línea primitiva? ¿Encefálico o en caudal? En caudal. ¿Y qué es lo que pasa?
Si yo eso lo tomo y lo dibujo desde arriba, lo dibujo como una raqueta de tenis. Y aquí va a estar la línea primitiva, en caudal. Y otra cosa para identificar caudal. ¿Dónde es el rojo? Este es rojo. ¿Quién es ese? El pedúnculo. El pedúnculo de purificación se aplasta en caudal. Y el línea se forma ahí. ¿Tendrá algo que ver con la dinámica del crecimiento? Yo creo que sí. En los libros no está descrito, yo creo que sí. ¿De acuerdo? Es una cuestión que me ha pasado yo, que estudié el lactato y la hipoxia en el desarrollo neural. ¿Sí? Si yo tengo el pedúnculo de purificación en caudal, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la hipoxia en la formación de las neuronas? Que las neuronas se forman en bajo nivel de concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Si el pedúnculo de purificación, ¿cuánto va a ser el oxígeno que viene ahí? El pedúnculo, ¿alto o bajo? ¿Sí? ¿De dónde sacamos el oxígeno? ¿Ah? ¿De la sangre? ¿De quién? De la madre. ¿Y dónde viene hacia nosotros? Recuerden que nosotros navegamos, nos separamos del corio a través del pedúnculo de purificación. Por lo cual va a ser el pedúnculo de purificación que después, cuando se forman los vasos sanguíneos, el día 21, después del día 21, lo vamos a empezar a llamar cordón umbilical, que ya van a haber vasos sanguíneos ahí. ¿Qué significa? Lleva mucho oxígeno. Por lo cual, ¿dónde queda con poco oxígeno el embrión? Acá arriba, ¿cierto? ¿Y dónde se forma el cerebro? ¿Dónde se forma el sistema nervioso? Se forma arriba, en la parte cefálica. Y empezamos a tener una región caudal y una región cefálica. Parte de la línea primitiva, a ver, díganmela, porque eso lo voy a preguntar en práctico y van a comenzar en un par de semanas. No. Parte de la línea primitiva. ¿Tenemos una cosita? ¿Ah? Una fosita. La fosita primitiva. ¿Qué más? ¿Ah? Pliegue primitivo, que está acá. El surco primitivo, que está al medio. Y alguien muy importante que no se le puede olvidar nunca. ¿Quién? ¿Fuerte? El nodo primitivo, nodo de Hense. ¿Por qué no se le puede olvidar el nodo de Hense? Mira, si mi boca, mi comisura de los labios es la línea primitiva, los labios serían los pliegues primitivos. Entonces, si esa es la línea primitiva, el levantamiento que está en los lados serían, ¿qué cosa? Los pliegues primitivos. Si yo hiciera un corte aquí, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Eso. ¿Y qué sería esta? Aquí estaría la línea primitiva, aquí sería el pliegue primitivo, el surco primitivo. Yo no vamos a notar porque estamos al medio, ¿cierto? ¿Y qué significa? ¿Qué es la línea primitiva? Un agujero. ¿Qué pasa con los agujeros? ¿Qué es lo que pasa con los agujeros? Las cosas caen por ahí. ¿Pero quién cae por ahí? El epiblasto. ¿Se acuerdan de estas células que están aquí arriba? El epiblasto. Estas van a migrar convergentemente a la línea primitiva. Se van a meter por ahí. Por lo cual, la primera camada de células que está va a desplazar a quién? Al hipoblasto. Lo dibujé amarillo. Es verde, sí, pero pónganle que amarillo, ¿de acuerdo? Es amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque nos recuerda el huevito de la gallina, ¿cierto? El vitelo. Pero también vamos a hablar que todo el endodermo lo vamos a dibujar amarillo. ¿Por qué lo vamos a dibujar amarillo? Porque nos recuerda el índice. ¿De acuerdo? Porque en el huevito de la gallina, cuando se forma esta línea primitiva, se forma el cuerpo del embrión trilaminar, ¿qué es lo que ocurre? El vitelo está abajo y el vitelo empieza a ser recubierto por el endoderma y se empieza a meter dentro de mi cuerpo. ¿Y dónde termina la yema del huevo? Termina dentro del niño, pues del pollito. El pollito, ¿cierto? ¿El pollito tiene cordón umbilical? No, porque no tiene placenta, no tiene corio. ¿Pero qué pasa entonces?
todo eso que estaba ahí de la vesícula umbilical se mete adentro del niño, del pollito, y forma el intestino. Homólogamente a nosotros nos pasa lo mismo. Pero nuestro vesículo umbilical termina dentro del cordón umbilical. ¿Comprenden? Entonces se une nuestro intestino con el cordón umbilical. ¿Está unido el cordón umbilical con el intestino? La respuesta es sí. Ya vamos a ver que en algún momento incluso el intestino se sale del cordón umbilical, forma lo que se llama la hernia umbilical fisiológica hacia el cordón umbilical. ¿De acuerdo? Por eso es una historia que vamos a ver más adelante. Volvemos a ver. La primera camada de células que entra, después de los movimientos de convergencia. ¿Qué era convergencia? Yo digo, converjamos la plaza de armas, ¿qué van a hacer ustedes? Todos se van a la plaza de armas, ¿cierto? Yo digo, convergencia del embrioblasto a la línea primitiva. Todo se va hacia la línea primitiva. Cae por la línea primitiva. Y si yo me meto, voy a formar una depresión, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como la línea primitiva. El surco primitivo, ¿de acuerdo? Y... No, la línea primitiva es el todo. El surco primitivo es la parte del medio. ¿De acuerdo? Está bordeado por los pliegues primitivos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la fosita primitiva? Porque hay un elemento que se mete desde el nodo primitivo hacia el cefálico y forma una estructura que es un cilindro, un tubo exactamente. ¿Quién es eso? La famosa notocorda. La notocorda se forma desde el nodo primitivo, desde el cordoblasto. ¿Ya? El epiblasto que está en el nodo primitivo va a formar la notocorda. Pero también se hizo otro descubrimiento del nodo primitivo. Que creo que se nos conté la vez pasada, ¿cierto? Que en la rana, ¿no? ¿No se los conté? Se los voy a contar, porque es importante. Hace mucho tiempo, 1930, 25-35, ahí ustedes hubo un investigador que trabajó en rana africana que se llama la Cedonculus laetus, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó con la rana africana? Él tomó 2 huevos de rana africana. Recuerden que las ranas se dividen por huevos, igual que la gallina. Los huevos son distintos. Entonces son manipulados. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó cuando ellos daban esos huevos? ¿Qué es lo que se produce? Se produce un embrión. Y se produce, después de la castración, una estructura equivalente, homóloga a la línea primitiva, que se llama el labio dorsal del blasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos 2 embriones aparecen 2 líneas primitivas que sabemos que se llaman el labio dorsal del blastoporo en rana. Son homólogas, no son la misma estructura, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que en la parte dorsal de aquí se formaba lo equivalente al nodo primitivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hizo Spearman y Mangold? Vamos a hablar del organizador de Spearman y Mangold. Spearman es una persona, el profesor, Mangold era su ayudante, ¿de acuerdo? Son 2 personas. Cortaron este nodo primitivo y se lo colocaron a otra ranita que ya tenía su línea primitiva, le colocaron otra línea primitiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Se murió? ¿Siguió igual? No. ¿O salieron 2 embriones unidos por el abdomen? ¿Ah? Aparecieron 2 embriones unidos por el abdomen. ¿Qué significa eso? Que aparecieron 2 renacuajos ovalizados o larvas de rana. Lo mismo, ¿cierto? Son en estado que nada, ¿cierto? Unidos por el abdomen. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Ese labio dorsal del blastoporo, el nodo primitivo, ¿es importante para la formación del cuerpo? Sí. Entonces pensó, hicieron una hipótesis, que de ese
grupo de células, ellos le llamaron organizador, de organizador, y vamos a poner la de Spearman, pues es una S, Spearman y Man. El organizador secreta sustancias morfogenéticas. ¿De acuerdo? De esta manera, ellos pensaban que esas células secretaban unas sustancias que iban a ser difundidas a través del embrión, que iban a tener un gradiente, porque van de un lugar de mayor concentración a menor concentración. ¿Y qué es lo que ocurría? Dirigían el destino del resto de las células. De esta manera, posteriormente se descubrió que existían esas moléculas y se les llamó morfógenos. ¿De acuerdo? Entonces los morfógenos son moléculas secretadas. ¿Son genes? No. Son sustancias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que tener la célula receptora? Tiene que tener receptores, proteínas de membrana o proteínas nucleares. Entonces, ¿eso es lo que pasa cuando nace alguien que es siamés? No, el siamés tiene otra formación. ¿De acuerdo? Ya te lo voy a contar más adelante. Ahora, ¿de acuerdo? Es clásica la confusión de que esto es un siamés. No, esto es un experimento. El siamés tiene una connotación que es normal, un desarrollo donde hay duplicación. Los siameses en sí son dos gemelos unidos por el abdomen. ¿De acuerdo? Pero aquí, ese embrión tiene la imaginación que no, por lo cuanto son gemelos. No, por lo cuanto no es lo mismo. ¿De acuerdo? Volvamos entonces. Entonces, el organizador secreta sustancias morfogenéticas, morfógenos, que dirigen el destino del resto de las células. ¿Y eso es importante? Entonces descubrimos que tenemos centros de señalización celular que secretan esta sustancia y van a difundir. ¿Qué es lo que se descubrió en mamíferos? Que ese organizador está en el nodo primitivo. ¿De acuerdo? Aparece en el nodo primitivo. Pero a medida que se forma la notocorda, cambia de posición con la notocorda y se queda encefálico. Y empieza a secretar la sustancia morfogenética de cefálico hacia acá. Tal. Y la notocorda, que podría dibujar aquí la notocorda, es como un cilindro. ¿Qué es lo que va a hacer? Es un conducto, es un tubo. Por lo cual, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para qué tengo un tubo en el cuerpo? ¿Para qué tengo para transportar cosas? Van a transportar las sustancias morfogenéticas. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? La notocorda va a empezar a secretar sustancias morfogenéticas. Por lo cual, va a ser como un vástago, ¿ya? Como una línea de inducción morfogenética. De esa manera, miren ustedes, si el organizador se va cefálico y está en la notocorda, ¿dónde hay mayor concentración de sustancias morfogenéticas en ese modelo? ¿En cefálico o en caudal? ¿En cefálico, cefálico, cefálico? ¿Todos votan por cefálico? ¿Qué crece primero? ¿La cabeza o la cola? ¿Qué crece más del embrión? La cabeza. La cabeza, ¿cierto? ¿Qué crece primero? ¿Miembro superior o miembro inferior? Superior. Miembro superior. ¿Por qué? Porque la sustancia morfogenética de un gradiente encefálico tal. Hay un gradiente. Hay mayor concentración de morfógeno encefálico que caudal inicialmente durante la calculación. Y va a empezar a hablar ahora del periodo organogenético. ¿De acuerdo? Pero la derecha y la izquierda, ¿cómo es aquí? ¿Son distintas o son iguales? Son iguales, ¿cierto? Y cuando hablamos que dos cosas por un lado tienen como un espejo para el otro, ¿cómo hablamos de eso? ¿Ah? La simetría. Nosotros somos simétricos. Nuestra derecha e izquierda son parecidas. Sí, somos simétricos. ¿Qué está pasando, chicos? Está
polarizándose el embrión, se está volviendo derecha, izquierda, cefálico y caudal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dando los ejes de formación del cuerpo. Se está formando el cuerpo. Le estoy dando posiciones. Las células están tomando decisiones. Tú vas a ser cabeza, tú vas a ser caudal, tú vas a ser derecha, tú vas a ser izquierda, tú vas a ser dorsal, tú vas a ser ventral. La notocorda entonces va a estimular lo que está arriba, que va a ser el epiblasto, que lo vamos a llamar ahora ectoderma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el epiblasto que no pasa la línea primitiva se transforma en el ectoderma. El epiblasto que sí se mete por la línea primitiva, la primera camada se mezcla con el hipoblasto y forma el saco vitelino, el endoderma. Y el endodermo es de un epitelio. ¿Y qué caracteriza todo el epitelio? La unión es Si yo tengo todas las células pegadas y viene una segunda camada de células, ¿las puedes separar? Entonces, ¿qué pasa? Se queda entre el endoderma y el epiblasto. Me quedo en medio. ¿Y cómo le llamamos lo que queda en medio? Mesodermo. Prueba. ¿Con qué color lo pinta el mesodermo? Verde. ¿Ah? Verde. ¿Azul? Verde. ¿Rojo? ¿Por qué rojo? Este es rojo, ¿cierto? ¿Por qué rojo? ¿Ah? Porque los músculos son de un derivado meso. ¿Y de qué color son? Rojo. Y por eso no olviden que todo lo que está en mesodermo lo pintan en rojo. ¿Qué otra cosa es roja en tu cuerpo? Sangre. ¿Fuerte? ¿La sangre es roja? Sí, y es un derivado mesodérmico. Los músculos. ¿Qué más es rojo en tu cuerpo? ¿Qué más es rojo en tu cuerpo? ¿Ah? ¿Cuál es órgano? El corazón es un derivado meso. La cabeza, profe. Ahora, ¿ah? El hígado no es un derivado mesodérmico. Sí, un mesodérmico, profe. ¿Ah? A saber. Que en el hígado es marrón. Ya, marrón verdoso. Bueno, y eso es por la bilirrubina, ¿de acuerdo? Pero el hígado, su origen inicial es endodérmico. ¿Por qué? Porque el endoderma constituye todo el intestino y todas las glándulas asociadas al intestino. A ver, él hizo una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los derivados endodérmicos? Dije, el intestino y todas las glándulas asociadas al intestino. Dígame qué glándula asociada al intestino. El estómago es un derivado endodérmico, sí. ¿Ya? ¿Qué más? Acá arriba. ¿Qué glándulas tenemos aquí? ¿Ah? ¿Fuerte? La tiroides sí es un derivado endodérmico, está más abajo. Acá abajo. Las glándulas salivales, ¿cierto? Las parótidas, las tenemos que entonces son derivados endodérmicos. La tiroides es endodérmico. Los pulmones son endodérmicos. ¿Todas las glándulas? No, no todas las glándulas son derivados endodérmicos, solamente las derivadas del intestino. El páncreas también es endodérmico. La próstata en el varón, ¿ya? La vagina en la mujer, la vejiga es endodérmica también. ¿De acuerdo? De esta manera, en esta clase vamos a empezar a ver. ¿Ah? ¿De qué color es el endodermo? Amarillo. ¿Por qué? Porque nos recuerda el libro. Es un convenio, no todos los libros tienen así los colores, ¿de acuerdo? Pero la mayoría, ¿cuáles? Veamos un poquito las diapositivas y vamos a asociar todo lo que vimos antes. Entendemos esto en la transición de la plástula, que es bilaminar a un embrión trilaminar. Hay una polinización, establecimiento de los ejes corporales, ¿cierto? El encefálico y el caudal. Después la mencioné. Están regulados por movimientos celulares, conectadores y morfos. ¿Entendemos todo eso? ¿Con todo lo que les conté? Si no lo entienden, pregunten. Profe, Sí, soy yo. ¿qué era lo que pasaba por la notocorda? La notocorda, ¿no? Vamos a ver.
Tercera semana. Tienes que mover la diapositiva con el mouse. Observen aquí. Este es un embrión de verdad. ¿Ya? Es un experimento donde se teñió en rojo y en amarillo con anticuerpos, ¿de acuerdo? Con tinción nuclear rojo, anticuerpos en amarillo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos el epiblasto y el hipoblasto. Este es un embrión de ¿cuántas capas? Dos. ¿En qué semana estamos ahí? En la segunda semana, dos. Segunda semana. De esta manera, aquí si ven este ángulo, ahí estamos viendo la raqueta de tenis. Y eso sería la parte caudal. Por lo cual, ¿qué es lo que significa aquí? Si yo coloco la línea primitiva aquí, esta célula de impacto, que está en amarillo, son células madres. ¿Qué va a pasar? Se van a empezar a meter. ¿Y qué va a pasar con las células madres? Van a ir al endodermo, van a ir al mesodermo, y algunas van a quedar en el ectodermo. Entonces van a empezar a tomar posición. ¿Para qué sirven esas células madres? Porque recuerden que debajo de todos los tejidos hay células troncales. Entonces van a tomar posición. Si yo tomo el epiblasto antes de tener la línea primitiva, ¿qué cosa? Ahí está la línea primitiva, y yo dibujo ahí la línea primitiva, ¿qué significa? Todos estos tejidos que están aquí van a meterse por la línea primitiva. ¿Cuáles principalmente? Esto, somítico, es el mesoderma, se va a meter. Lo primero que mete es el endoderma, después el mesoderma. Ahí vemos nosotros el cordoblasto, esta placa precordal. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa placa precordal se va junto con la notocorda y con el organizador. Entonces se mete por debajo, a nivel del mesoderma. Por lo cual, lo que queda arriba va a ser esto. El epiblasto que no pasa, que va a formar el neuroblasto. Y ese neuroblasto ahora va a empezar a formar sobre la notocorda, ¿qué cosa? La placa neural. Y después queda un ectoderma que no se mete, no forma un sistema nervioso, que va a ser el ectoderma epidérmico. Derivados ectodérmicos: la epidermis y el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? De esta manera, durante la calculación vamos a tener esta formación de el ectoderma, mesoderma y endoderma. La notocorda. ¿Qué me preguntó de la notocorda? La notocorda, ¿la ves ahí? Primero, vemos el disco. ¿Ahí lo ven? ¿Ven la línea primitiva? ¿La ven la línea primitiva? Ahí veo la fosita primitiva, por lo tanto, esta es la raqueta de Taylor. Acá está el código de fijación, por lo tanto, aquí está caudal. Ahí está la línea primitiva. ¿La ven? Por lo tanto, lo que está al lado opuesto, ¿qué es lo que va a ser? Cefálico. Y ¿ven la fosita primitiva ahí? Ahí está la fosita primitiva. Y eso que está en rojo, que está proyectando de aquí hacia cefálico, ¿qué es lo que es? La notocorda. La notocorda ¿La fosita? ¿Y esa no notocorda? y esa proyección. Que si tú la miras de lado, creo que aquí está de lado, se va a ver después como un tubo, como un sitio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la notocorda? Este está el centro. ¿De acuerdo? Ese conducto. Ahora el conducto tiene una historia. Por lo tanto, esa historia es que se forma como un conducto, se une con el endoderma, vuelve a plegarse y se vuelve a transformar el conducto. De esta manera, la notocorda avanza hacia cefálico, pero avanza sin detenerse, no. Hay una membrana precordal o membrana bucofaringea, y eso tienen que entenderlo. Porque como ustedes son odontólogos,
Si hablo de bucofaringe, estoy hablando de la boca. Esta es la boca primitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que forme el límite anterior del intestino, que es la boca primitiva, ¿ya? Esta membrana bucofaringea, antes de eso, limita el paso de la notocorda. Por eso se llama la membrana precordal. ¿Y por qué? Porque es una unión entre el ectoderma y el endoderma. Y nos deja pasar la notocorda que está en medio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama entonces ese circulito? La membrana precordal junto con la placa precordal, entonces se queda ahí. Por oposición aquí tenemos una membrana cloacal, caudal, lo otro es cefálico. Ahí entonces se forma la notocorda. ¿Y qué secreta la notocorda? Las células. No, las sustancias morfogenéticas, moléculas. ¿Y cuál es? ¿Ah? Su función es formar un eje en el embrión. Su función es la polarización del embrión. Y es un centro morfogenético. ¿De acuerdo? ¿Sería por lo mismo sin la notocorda? No sería. Pregunte. En la membrana caudal que se forma, La membrana caudal, caudal, ¿ya? La cloaca. ¿De acuerdo? La membrana cloacal. Que es igual que la membrana precordal, es un sello entre ectoderma y el endoderma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Imagínense una vida sin notocorda. No seríamos simétricos, ¿cierto? No tendríamos dos caras. ¿Cuántas caras tendríamos? Primero, solamente tendríamos un organizador central, ¿cierto? El cual no migraría con la notocorda, estaría. Entonces, ¿hacia dónde lanzaría la sustancia morfológica? Hacia todos lados, ¿cierto? Hacia todos lados tendrían, dependiendo de la concentración, distintas morfologías, ¿cierto? Por lo cuanto, ¿cuántos lados tendríamos? ¿Dos o más? Más. Depende. ¿Conocen animales que tengan varias partes iguales? ¿Sí? Araña. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo quién? La medusa, la esponja de mar, las estrellas de mar. ¿Conocen las estrellas de mar? ¿Cuántas partes tienen? ¿Son cordados? No tienen notocorda. ¿Ah? No. Las arañas no son cordados porque son insectos. Ya, son otra línea. Diría, o sea. ¿Los peces son cordados? Sí, porque son alargados. Desde el Amphioxus, todos los peces son cordados. Entonces, ¿qué tiene que ser acordado o no? Ser cordado es la aparición de la notocorda. Sí, pero ¿qué lo diferencia? ¿Qué hace como veo a ese animal y que está? Eso, porque por ejemplo. Hay que saber de evolución. Pero por ejemplo, ¿cómo yo sé que una estrella de mar no tiene notocorda? Porque si tiene notocorda, ¿van a ser como dos lados? Sí. Si tienen notocorda, tendría dos lados. ¿Ah, solo dos? Y los peces tienen dos lados. Sí. Y el ojo lo tienen por un lado y el ojo lo tienen para. Y nosotros en la embriología vamos a recapitular la evolución. ¿No vamos a aparecer pescaditos? ¿Vamos a aparecer pescaditos? Sí, incluso van a tener arcos branquiales. Ah, pero ustedes no van a tener arcos branquiales. Tarea para la siguiente clase estudiar el capítulo de arcos faríngeo, que son equivalentes a los arcos branquiales. ¿De acuerdo? En su próxima clase les voy a hablar de arcos faríngeos. Volvamos aquí. Entendemos entonces la importancia de la notocorda. En 1924, ahí fue escrito el progreso del papel. ¿Quién? Pero no tiene notocorda, ahí tiene notocorda de exoesqueleto. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos lo que son los morfópidos, que están en un gradiente. Vean aquí. Este es un esquema, ¿cierto? Esto está para dar información. ¿Qué información tenemos aquí? Y tenemos la membrana bucofaríngea, orofaríngea, membrana precordal. ¿Qué tenemos ahí? La línea primitiva. Ahí está mostrando los movimientos. Pero es un movimiento de divergencia. ¿Por qué? Porque no es el equilibrio, es por abajo. ¿Y qué tenemos ahí? La línea primitiva, la membrana cloacal. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? La proyección de la notocorda.
¿Pero qué es eso que está en azul? Es la placa neural, es lo que está por arriba de la notocorda, que es ectotérmico, que debe empezar también a cambiar, porque la notocorda estimula la placa neural. Sí, porque está directamente en contacto. Las sustancias morfogenéticas van a estimular a la placa neural. Y ahí se va a formar entonces la placa neural. Me olvido que está en otro curso. No quiere. Bueno, antes de seguir con la gastrulación, de terminar la gastrulación, empezar con el periodo organogenético, creo que ya habíamos partido del periodo organogenético la vez pasada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Primero, tenemos en la tercera semana un embrión que es un disco ¿de cuántas capas? 3. La tercera semana. Cuando terminamos la gastrulación, la tercera semana tenemos un embrión trilaminar, que es un disco trilaminar. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Seguimos siendo discos? ¿Ah? Ahora es como un tubo. Un tubo. ¿Y cómo formamos ese tubo? ¿Se acuerdan de nuestro saco amniótico? ¿Dónde estaba el saco amniótico? En la parte dorsal. ¿Y qué pasa con ese saco amniótico? ¿Crece? ¿Y crece? ¿Y crece? ¿Y crece? ¿Y crece? ¿Hasta dónde crece? Hasta los 9 meses, ya. ¿Pero qué hace con el cuerpo? Empieza a plegar al cuerpo. Y va a haber un plegamiento que es un plegamiento cefálico, un plegamiento caudal, un plegamiento dorso-ver. Pero hagan el plegamiento, ¿eh? Plegamiento cefálico, plegamiento caudal, plegamiento... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se plegan? Hagan el movimiento con las manos. ¿Hasta dónde? Hasta la línea media. ¿Y ahí qué tienes en medio? ¿Ah? ¿Cuál es la mitad de uno? Es un chiste ese, ¿eh? ¿El? ¿Pero el embrión tiene ombligo? ¿Qué tiene? Y el saco amniótico va a cubrir a todo el cordón umbilical, incluso el epitelio externo del cordón umbilical viene del saco amniótico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos pliega hasta el cordón, esto se nos plegó, ¿cierto? ¿Y cómo nos plegó? En forma de una pelotita, igual que un erizo, igual que tienen los erizos, tienen patolas, no tienen notocorda. No, tenemos notocorda. ¿Y qué es lo que pasó? Como es un cilindro, nos plegamos en forma de tubo. ¿Gracias a quién? A la notocorda. Y en el plegamiento cefálico desciende todo el tejido cefálico y se forma una cara primitiva. No es esta cara. Esta cara es una cara secundaria. ¿Y qué es lo que está mostrando ahí? Está mostrando esas flechas que hay un plegamiento cefálico caudal. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Ahí debería estar la notocorda, deberíamos dibujar una línea. ¿Y qué es lo que pasó? Se plegó el pliegue cefálico, el pliegue caudal. ¿Y qué pasa con el saco vitelino, la vesícula umbilical? Se estrangula dentro del cordón umbilical. Entonces empieza a cerrarse y de un continuo con el intestino. Por eso se ve amarillo y amarillo hasta el interior de mi cuerpo. ¿Y lo que está en azul qué es? El ectoderma, el sistema nervioso, el epidermis. Por lo cual ahí está la formación del cuerpo del embrión. Pero miren, ¿qué tenemos aquí al comienzo de esta etapa? ¿Quién está ahí? Antes de la membrana bucofaringea, sobre la membrana bucofaringea, ¿quién está ahí? Luego está en la parte caudal. Estoy hablando aquí. Ahí está la parte caudal, ahí está el pedúnculo, eso es caudal. Por lo tanto, esto es C. ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Al final del día 21, ¿y qué está latiendo? El corazón. Eso que ustedes ven ahí que dice a grupo de células angiogénicas es el corazón primitivo que está latiendo y está latiendo aquí. Por lo cual, al terminar esta etapa, terminando la gastrulación, ¿qué es lo que ocurre? Ya está latiendo ese corazón. ¿Y dónde está el corazón en ustedes? En el tórax. ¿Y qué tiene que pasar? Plegamiento cefálico. Y el plegamiento cefálico, ustedes ven ahí, cómo empuja a la región cardíaca para formar el tórax, ¿cierto? Y va junto con el plegamiento cefálico. De esta manera ya empezamos a tener un cuerpo, ¿cierto?
Y empezamos ahora a hablar entre la cuarta y la octava semana el periodo órgano. Esta es la teoría de la bandera del gradiente morfogenético. ¿Se acuerdan que hablamos de la autocorda? Y la mosca también, que es un insecto, y aquí hasta los que me preguntan de los insectos, como la hormiga, ¿cierto? Recuerdo que la araña no son insectos, ¿de acuerdo? Pero son artrópodos. Entonces, todos los artrópodos, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que hay un gradiente. Desde un punto hasta un punto. Entonces, ¿qué es lo que significa? En un punto hay mayor concentración, lo que es azul, una zona intermedia que está en blanco y una zona de baja concentración. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que la región azul se forme la cabeza y que la zona roja se forme la cola y en medio el tórax. Cabeza, tórax y abdomen. ¿Quién tiene eso? ¿Las moscas tienen cabeza, tórax y abdomen? Sí, Sí. ¿Y ustedes tienen cabeza, tórax y abdomen? también. También. De esta manera, vamos a pasar del embrión a la formación del cuerpo. Para eso vamos a hablar de otro componente importante que son los famosos genes somáticos. Ya, ¿por qué es importante hablar de los genes somáticos? ¿Por qué es importante hablar de los genes somáticos? Porque son los primeros genes que se despiertan. Los primeros genes que empiezan a expresar proteínas. Pero las primeras proteínas que se expresan no son proteínas estructurales, son reguladoras de la expresión génica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esas proteínas que se unían al ADN? ¿Cómo se llamaban? Factores de transcripción. ¿Y qué significa? Las primeros genes y proteínas que se expresan durante el desarrollo embrionario son reguladores de la expresión génica. Son factores de transcripción. Y eso se llama homeobox. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gen homeótico. El gen homeótico, ¿se acuerdan del dogma de la biología molecular? Tenemos el ADN que tiene una información, se la pasamos al ARN y el ARN forma una proteína. Entonces, la expresión del gen homeótico es esta proteína llamada homeobox, que va a unirse al ADN, porque es un factor de transcripción. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese homeobox? ¿Qué significa box? Caja. Y homo o homeo, iguales, ¿cierto? Homosexual, ¿qué significa? Una relación entre el mismo sexo de dos personas que son del mismo sexo, ¿cierto? ¿Y qué significa homodímero? Tiene dos proteínas y son iguales, ¿cierto? Si fuesen heterodímeros, ¿cómo serían? Heterodímeros serían dos proteínas de consecuencias distintas, serían distintas. Lo mismo que heterosexual, cuando son dos sexos distintos. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Que un homeobox, entonces, va a tener dos alfa hélices con la misma secuencia, entonces tiene dos cajas homeo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese gen va a expresar dos alfa hélices, y esas alfa hélices, que son iguales, le va a servir ¿para qué? Para montarse sobre el ADN. ¿De acuerdo? Eso es un factor de transcripción llamado homeobox. Para los amigos, OX. ¿De acuerdo? Por la terminación OX y la H. De esta manera, si ustedes ven la imagen acá, nos entrega una información, ¿cierto? ¿Qué información nos entrega? Que hay cajitas de colores, ¿cierto? Pero sobre esa cajita hay un título que dice cromosoma. ¿Qué significa eso? Que hay ADN ahí. Sí, hay ADN. Y hay OXA A, OXA B, OXC, OXD, ¿cierto? Que son, ¿qué cosa? Estos factores de transcripción. ¿Y qué significa? Que la mosca tiene los mismos colores que nosotros.
Este va a ser nuestro representante, un ratoncito, ¿cierto? Y este es una mosca. ¿La mosca tiene los mismos colores que nosotros? ¿Ah? ¿Sí o no? Uno dice que no, otro dice que sí. Miren los colores. Aquí veo un rojo y ahí veo rojo. Ahí veo... Ah, pero estoy hablando de los colores. Yo no estoy hablando de colores. Yo no estoy hablando de colores. ¿Qué pasa si la mosca y nosotros tenemos los mismos colores? Es que tenemos genes que son homólogos. ¿Qué significa un gen homólogo o una estructura homóloga? Que tiene el mismo origen genético, evolutivo y embriónico. ¿De acuerdo? Pero pueden ser totalmente distintos. Por ejemplo, mis manos y las patas de los animales, ¿cierto? Las pezuñas de un caballo, ¿qué es lo que son? Son las uñas, pues son los dedos fusionados, ¿de acuerdo? Por lo cuanto, siguen siendo homólogos, ¿cierto? Entonces, ya que como que expresa que tenga la misma cosa, en este caso como brazo y pierna, pero se van... Tienen una historia distinta, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? El opuesto homólogo es análogo. ¿Qué significa análogo? Lo opuesto. Que no tengan ni un origen genético, ni un origen evolutivo, ni un origen embriológico común. Pero tienen la misma función. Son estructuras. Por ejemplo, que las alas de las aves y mis brazos son homólogos. Sí, son homólogos. Tienen distinta función, pero son los brazos. ¿De acuerdo? Son en la extremidad superior. Las alas de las aves y las alas de los murciélagos son homólogas. No, ¿por qué? ¿Qué son las alas de los murciélagos? Son las manos. Son las manos, son los dedos. ¿Ya? No es el brazo, como el ala del ave, ¿de acuerdo? Bueno, son análogos, ¿de acuerdo? Volvamos a esto. ¿Qué significaba la cajita de colores? ¿Que estuviera en la mosca, que estuviera conmigo? ¿Que tenemos los mismos colores? No, que tenemos genes comunes. Por lo tanto, son genes homólogos. Por eso, cuando maten una mosca, piénsenlo bien. ¿Por qué? Porque es un pariente lejano. La mosca, pues. O sea, un ancestro tuyo. Un ancestro. Era la mosca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué pasaría si yo muto los genes que están en rojo? ¿Qué le va a pasar a este ratoncito? Mutar significa que pierde su función ese gen. ¿Se va a expresar ese gen homeótico? No, ¿cierto? ¿Y qué le va a pasar a la mosca? ¿Qué le va a pasar al ratón? No, morir. Se queda sin cervical. ¿Ah? Se queda sin cervical. ¿Se queda sin las cervicales? Depende del momento en que se mutó ese gen homeótico, ¿de acuerdo? Pero ¿podría quedar sin cabeza? Sí, podría quedar sin cabeza. Y como dijo el compañero también, todas las vértebras dependen de distintos genes homeóticos. Son repetitivos, ¿de acuerdo? Entre cefálico y caudal. Es decir, si yo cambio un gen homeótico, ¿cambia el plan corporal? ¿Cambia el plan? Por eso, cuando hablamos del plan corporal, está determinado en los genes homeóticos. Ahora, piensen bien. Ahí atrás, tengo whatsappeando. Pongan atención en la clase. De esta manera, si el plan corporal está en los genes homeóticos, ¿qué significa eso? Que a medida que se forman entre cefalio y caudal, están enfrentados a distintos gradientes de sustancias morfogenéticas. Pero piensen, ¿cuántos genes voy a necesitar para formar la cabeza? Muchos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando despierta un gen homeótico, ese va a formar lo que se llama la cascada de expresión o de regulación genética. Que un factor de transcripción homeótico va
a expresarse y va a estimular a otros genes. Recuerden que no son proteínas estructurales, son reguladores. ¿Cómo regulan? Porque estas van a estimular a otros ADN. Entonces, uno va a estimular a 100. Esos 100 van a ser otros genes homeóticos, otros factores de transcripción. ¿Y qué van a hacer? Estimular a 1.000.000. Entonces vamos a tener miles de millones de genes formando estructuras. ¿Para qué? Para formar la cabeza, tórax y el abdomen. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Eso ocurre homólogamente desde la mosca hasta nosotros. ¿De acuerdo? Que se forman grupos de genes. Entonces, si hay como un problema en el primer gen que se activa, eso genera que todos los regiones... Si yo tengo una mutación muy temprana en un gen homeótico, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Va a tener alteraciones fundamentales? ¿Le va a faltar una parte del cuerpo? Sí, puede ser. ¿Cuál sería el plan opuesto? Si yo duplico un gen homeótico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo duplico un gen homeótico? ¿Se van a poder duplicar estructuras del cuerpo? La respuesta es sí. Es por eso que hay gente que tiene más vértebras, ¿cierto? Hay gente que tiene más dedos, ¿cierto? Hay gente que tiene más dientes. Eso va a tener que ver con los genes homeóticos. Los genes amnióticos, ya un ADN fluidal con la misma que ese animal, eso ayuda a que se separen y ayuda a la replicación. Ayuda a la transcripción. Ya un poco de líquido amniótico. Póngame atención. Voy a unir dos ideas. ¿De acuerdo? Pero no se olviden, el plan corporal están los genes homeóticos. Unámoslo ahora con las sustancias morfogenéticas. El plan corporal está en el ADN. Es el plano. Tu plano está en el ADN. ¿Cómo yo modelo ese plano? Va a depender al arquitecto que le pase yo la información, ¿cierto? Todas las células tienen la misma información genética. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Vamos a estar encefálico a una concentración morfogenética y en la caudal a baja concentración morfogenética. Por lo cuanto, ¿esos genes homeóticos van a expresar los mismos genes? No. Y eso depende de qué? Del gradiente de concentración morfogenética. Entonces, nuestro plan corporal que está en los genes homeóticos es regulado su expresión a través de las sustancias morfogenéticas. ¿Comprenden? Entonces, en este modelo que está aquí, piensen, ¿dónde está el organizador? Encefálico en caudal. Cefálico, todo punto. ¿Dónde hay mayor concentración de morfógeno? Encefálico en caudal. Cefálico. ¿Estamos todos de acuerdo, cierto? Entonces, si yo estoy a altas concentraciones de morfógeno, los genes que se van a expresar van a ser en rojo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si hay un experimento en la larva de la mosca que ya tiene un organizador encefálico? Le pongo ahora uno nuevo organizador en caudal. ¿Qué colores van a tomar esos que tienen azul? Rojo. ¿Y qué va a pasar con esos genes? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a formar ahí? Se va a intensificar, pero ¿qué se va a formar ahí? Voy a despertar a qué genes? A los genes rojos. ¿Y qué van a formar los genes rojos? Una cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener una mosca con dos cabezas? Sí. ¿Ah? Sí, pero eso tiene que ver más con la mutación genética. Esto es un experimento, ¿de acuerdo? ¿Qué determinó eso? Que las células y la expresión de los genes va a estar estimulada por las sustancias morfógenas. De esta manera, los morfógenos lo que van a hacer, van a inducir. Las sustancias morfogenéticas van a inducir. ¿A quién? A la célula, a través de sus receptores. Y la célula va a responder. La célula se especifica. ¿Anotaron esos dos términos?
Los morfógenos inducen, las células se especifican, se especializan. ¿De acuerdo? ¿Qué significa una especialización? Que se diferencian, que van a tomar una forma y una función determinada. ¿De acuerdo? Entonces, los morfógenos es lo mismo que los genes homeóticos, ¿verdadero o falso? Para el quiz que viene, ¿verdadero o falso? Falso, no son lo mismo. ¿De acuerdo? ¿El plan corporal quién lo tiene? ¿La sustancia morfogenética o los genes homeóticos? ¿El plan corporal quién lo tiene? ¿Las sustancias morfogenéticas o los genes homeóticos? Los genes homeóticos. Los morfógenos inducen. Nota. Hay de que pagarle. ¿Ah? Hay de que pagarle. De esta manera, priorizamos el valorizador, Pero antes, una pregunta. ¿No? Los morfógenos inducen, las células se especifican, se determinan. ¿Sí? Sí, bueno. Recreo.